Queridos profesores y asistentes de estudio bíblico, hoy recibiremos la enseñanza titulada El bautismo. La primera parte de este estudio bíblico dictado por nuestro pastor Isaías Sánchez Valdebenito, pastor presidente del Ministerio Cristo Viene en Chile. El texto áureo de la enseñanza se encontrará en Lucas capítulo 7, verso 30. Texto áureo, Lucas capítulo 7, verso 30. El texto base de la enseñanza de esta primera semana se va a encontrar en el libro de Mateo capítulo 21, desde el verso 23 al 27. Mateo capítulo 21, del 23 al 27. Leemos así entonces el libro de Lucas capítulo 7, verso 30, el texto áureo para esta escuela dominical, y dice así: en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahora leemos el texto base de la enseñanza, el libro de Mateo capítulo 21, verso 23 al 27, y dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Dios bendiga su palabra. Entramos de lleno entonces a la primera parte de este estudio bíblico, este hermoso estudio bíblico, el bautismo. Y debo iniciar este estudio bíblico señalándoles, queridos hermanos, que el bautismo no es una tradición humana, ni una práctica inventada por la Iglesia, ni una costumbre denominacional. El bautismo tiene su origen en la autoridad de Dios mismo, y es parte del plan eterno que el Señor estableció para marcar el arrepentimiento, la fe y la entrada al pacto de salvación. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos que Dios dio a Abraham una señal de pacto, en el Antiguo Pacto, la circuncisión, como vemos en el libro de Hechos capítulo 7, verso 8 y Romanos capítulo 4, verso 11. Esa circuncisión era física, visible, era externa y marcaba una separación entre el pueblo de Dios y el resto de las naciones. Sin embargo, aunque había lavamientos y purificaciones ceremoniales, no existía en el Antiguo Pacto ninguna orden de bautismo para perdón de pecados ni para arrepentimiento. Estos lavamientos eran rituales, parciales, externos, y no representaban en ningún caso muerte ni renuncia al pecado. Claro, hay diferencia a la aspersión y rociamiento de sangre, pero es del todo diferente a la inmersión ordenada en el Nuevo Testamento por Jesús mismo. Por eso no se pueden comparar ni igualar la aspersión o los rociamientos del Antiguo Testamento con el bautismo por inmersión del Nuevo Pacto. Igualarlos sería un error doctrinal y una transgresión bíblica, pues representan realidades totalmente distintas establecidas en tiempos y pactos distintos. Con la llegada de Juan el Bautista vemos el inicio de una obra completamente nueva, una transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Jesús mismo da testimonio de Juan en Lucas capítulo 7, verso 28 y en Mateo capítulo 11, versos 13 y 14, declarando que él era más que profeta, era el Elías que había de venir y que su ministerio estaba directamente ordenado por Dios. Su bautismo no provenía de ideas humanas, sino del cielo. Por eso cuando Juan el Bautista en el Jordán, con el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, según leemos en Marcos capítulo 1, verso 4 y Lucas capítulo 3, verso 3, estaba preparando el camino para la obra del Mesías. Al ver esto, notamos que lo que Juan predicaba era una exigencia divina, o sea, el llamado al arrepentimiento acompañado de la señal visible del bautismo.
Cuando Cristo llega a donde Juan y pide ser bautizado, Juan el Bautista se resiste, reconociendo la santidad del Señor, pero Jesús le responde en Mateo capítulo 3, versos 13 al 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Fíjense que Jesús no dice, me bautizo porque quiero. Él no dice porque así corresponde culturalmente o para darles un ejemplo humano, no. Jesús dice que de esta manera se cumple toda justicia. Es decir, se cumple toda obediencia a la voluntad del Padre. Jesús, siendo santo, sin pecado, se humilla, desciende al agua, se identifica con los pecadores y sella públicamente su misión como Salvador. Si Cristo, sin tener pecado, obedeció el bautismo, ¿cómo no lo obedecerá un creyente que sí necesita renunciar a su vida pasada? Y es en este contexto que Jesús confronta a los líderes religiosos en Mateo capítulo 21, del verso 23 al verso 27, cuando le preguntan con qué autoridad hace lo que hace. Cristo no evade la pregunta ni evita la respuesta, sino que les pone una contraposición. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos razonan entre sí, le tienen miedo al pueblo, no quieren someterse a la verdad y finalmente responden que no saben. En ese momento Cristo expone la dureza de sus corazones, porque si admitían que era del cielo, tendrían que aceptar que ellos estaban en desobediencia. Y si decían que era de los hombres, el pueblo los iba a condenar. Por eso la pregunta de Jesús es tan poderosa. Obliga a todo oyente, obliga a todo creyente a posicionarse frente a la autoridad de Dios. Aceptar que el bautismo de Juan venía del cielo implicaba aceptar que rechazarlo era rechazar la voluntad divina de Dios. Lucas capítulo 7, verso 30 lo explica con total claridad. Mas los fariseos, dice, y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí yo me pregunto, y cabe que todos nos hagamos la pregunta, ¿qué declaración tan fuerte? Quienes no se bautizaron rechazaron el plan de Dios. No rechazaron a un hombre, rechazaron el propósito de Dios sobre sus vidas. Vemos que resistirse al bautismo no es un asunto emocional, cultural ni denominacional. Es, según Jesús, resistirse a la autoridad del cielo. Y muchos preguntan hoy, ¿y si una persona acepta a Cristo al final de su vida pero no alcanza a bautizarse? Las Escrituras mismas nos enseñan que la autoridad para perdonar pecados pertenece solo a la divinidad. Y eso lo leemos en el libro de Marcos capítulo 2, versos 7 al 11. Cristo mismo declara en Mateo capítulo 28, verso 18, que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios conoce cada corazón, Él conoce cada circunstancia, cada segundo de vida. Él es justo, Él es misericordioso y soberano. Nadie puede engañarlo. Él juzgará a cada caso como lo hizo con el ladrón en la cruz, pero esa excepción no anula el mandamiento de Jesús para los que sí tienen vida, oportunidad y conocimiento. Nos dice, id y hacer discípulos, bautizándolos, según desprendemos del libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Entonces, no nos corresponde juzgar a Dios, y mucho menos nos corresponde comenzar a jugar a ser Dios, ni decidir quién se salva o no sin bautismo. Lo que sí nos corresponde es obedecer a lo que Él ordenó. El bautismo no es opcional para el creyente, no es una ceremonia para cuando uno sienta algo especial, no es un paso sentimental, es una orden divina. Cuando la iglesia primitiva evangelizaba, bautizaba inmediatamente a todos los que creían. Y lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, verso 41, Hechos capítulo 8, versos 12, o del 36 al 38. Nunca posponían el bautismo, nunca lo dejaban para un retiro espiritual, ni una ocasión especial, nunca esperaban meses para hacerlo. Creían y se bautizaban, porque ellos sabían que era un acto de obediencia al cielo. Así también hoy debemos entender que resistirse al bautismo es ponerse en la misma posición que los fariseos, quienes desecharon los designios de Dios para consigo mismos. Resistirse al bautismo es rechazar la autoridad del cielo. Aceptarlo, por su parte, es afirmar que creemos no solo de labios, sino con obediencia.
La primera semana de este estudio debe ayudarnos a profundizar en la autoridad del bautismo, en su origen celestial, en su significado como acto de obediencia, en su validación por parte de Cristo y en la advertencia bíblica de no rechazar lo que el cielo ordena. Que cada hermano y hermana en la iglesia puedan comprender con fundamento bíblico que bautizarse no es un rito humano, sino un acto de sumisión al plan divino. Que entendamos con claridad doctrinal que Jesús mismo se bautizó para cumplir toda justicia, que el bautismo de Juan fue del cielo y que rechazarlo es rechazar la voluntad de Dios. El llamado de esta primera parte del estudio bíblico es para reconocer la autoridad divina del bautismo y a no desechar los designios de Dios para con nosotros. Señor y Dios nuestro, venimos delante de ti con corazones humildes, pidiéndote que abras nuestros ojos para entender tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a reconocer la autoridad del cielo y a no desechar jamás tus designios para con nosotros. Dios amado, líbranos de la dureza de corazón, de las excusas y de toda resistencia, y haznos sensibles a tu voz. Que al estudiar tu palabra comprendamos la importancia del bautismo, la obediencia y el arrepentimiento verdadero. Habla nuestras vidas, afirma nuestra fe y guíanos, Dios amado, a obedecerte en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que la escuela bíblica este día domingo comienza a las 10 de la mañana. 10 de la mañana comienza la escuela bíblica. Por favor, consideren que va a estar a lo mejor el tránsito interrumpido. Lleguen temprano para que puedan ordenarse en sus clases. Por favor, profesores y profesoras, asistentes, ayuden, cooperen con el orden de las mesas, de las sillas, porque aquí nadie tiene esclavos y todos debemos ayudar y cooperar para que la escuela dominical se lleve de la mejor manera y después podamos comenzar el culto también de manera ordenada. Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad.